Ya hemos dedicado 2 vídeos anteriormente al estudio del trabajo, de la energía cinética, de la energía potencial, y ahora la dedicaremos esta secuencia sonora al estudio del calor como un mecanismo distinto de los anteriores, un mecanismo diferente a través del cual se transfiere energía de un sistema a otro. Es por lo tanto energía que camina de un sistema a otro a través de un mecanismo diferente del que hemos venido estudiando. Por eso casi siempre al calor se le llama energía en tránsito, porque se transfiere sin conexión mecánica y se transfiere como consecuencia de una diferencia de temperatura, de la cual hasta ahora no hemos dicho nada, de la temperatura, pero que bueno, hablaremos de ella en este vídeo. El hecho de que el calor aparezca estudiado en un capítulo aparte tiene un poco su origen en el hecho de que desde antiguo se confundió el calor y no se supo que era realmente energía, que se transfería por un mecanismo distinto. Y se creyó que era distinto de la energía, tan distinto que se inventó una unidad diferente. De todas formas, cuando los físicos se dieron cuenta de que calor y trabajo solo difieren en que el mecanismo de transferencia es distinto, pues se preocuparon de encontrar una equivalencia entre las ficticias unidades inventadas para medir el calor y las unidades que se tienen para medir la energía, es decir, los julios, claro, de tal suerte que tenemos que pagar las consecuencias de que antaño pues inventó la caloría como la cantidad de calor necesaria para que un gramo de agua elevase su temperatura en el intervalo de 14,5 a 15,5 grados centígrados. Y bueno, toda esa invención de la unidad caloría innecesaria, como decimos, pues requirió una experiencia que en todos los libros se relata, que aquí resumimos, para ver qué equivale calor y trabajo. Bueno, que es, como estamos diciendo, casi una tontería, porque si son la misma cosa, pues no ha lugar a esa equivalencia. Decimos que el calor es una forma de energía en la que el mecanismo por el que el calor se transfiere de un cuerpo a otro no necesita conexión mecánica entre dos cuerpos. Pero nos interesa también decir que el calor es también una forma de energía que nosotros calificamos de degenerada. Es decir, que es una forma inferior de energía, es una forma a la que llegan otras formas de energía después de haber, entre comillas, evolucionado a través de un camino, mal camino, decimos, porque no nos va a permitir recuperar toda la energía de donde vino ese calor. Por eso, en nuestro documento expresamos que, alcanzada la forma de calor, no se podrá recuperar íntegramente la energía de donde vino, es decir, el camino de vuelta de calor a energía cinética o energía potencial está restringido en cuanto a su rendimiento. Añadimos aquí, el calor es una forma de inferior calidad, puesto que el trabajo se puede transformar íntegramente en calor, pero cuando la energía llega a manifestarse bajo la forma de calor, es imposible regenerar
toda la energía cinética o potencial de la que procede. La transformación de calor en trabajo y otras formas de energía es imposible de realizar con un rendimiento del 100%. O sea que nosotros en algunos esquemas dibujamos la transformación de trabajo en calor de una forma directa, mientras que aclaramos que la transformación de calor en trabajo requiere un camino indirecto, un camino quebrado. Fíjense, el trabajo se transforma en calor directamente con un posible rendimiento del 100%. Toda la energía cinética o toda la energía potencial se puede liberar bajo la forma de calor, decimos toda, con un rendimiento del 100%. Pero cuando nos referimos a la transformación de calor en trabajo, existe una imposibilidad de que todo el calor se transforme en trabajo, porque para transformar calor en trabajo necesitamos de intermediario a una máquina, y esa máquina no puede rendir el 100%, de tal suerte que nunca va a ser posible transformar calor en trabajo con un rendimiento del 100%. O sea que cuando decimos que el calor es una forma irreversible de energía a la que se llega después de haberse degenerado la energía, en fin, con estas afirmaciones queremos decir que la transformación de energía cinética o energía potencial en calor es una posible transformación al 100% de rendimiento, mientras que la transformación de calor en energía cinética o energía potencial, por requerir un dispositivo, una máquina que no puede rendir el 100%, es imposible alcanzar esa reversibilidad de trabajo, de calor en trabajo en su totalidad. No es que no sea posible, porque como todos ustedes saben, hay innumerables máquinas térmicas que producen trabajo a partir del calor. Hecha esta introducción, debemos de acostumbrarnos a utilizar las mismas unidades de energía para medir tanto el trabajo como el calor, pero en muchas ocasiones arrastramos ese planteamiento de hace años y a lo mejor utilizamos con mucha frecuencia, con más frecuencia de la que fuera a desear, las unidades calorías en lugar de los julios para referirnos al calor. De todas formas, como hemos visto hace unos instantes que esa equivalencia es que una caloría es 4,18 julios, pues no habrá ningún problema en utilizar ese factor de conversión si nos proporcionan las unidades de energía disfrazadas bajo la unidad de caloría y pasarlas a julios, o al revés. Aunque este tema no está centrado en los aspectos diversos como el tránsito de calor u otras particularidades, no podemos pasar por estos asuntos sin dedicarle un mínimo de atención. Por eso es necesario que el alumno sepa, por lo menos, que existen distintos modos de transferencia de calor: la conducción, la convección y la radiación. Y de ellas vamos a hablar muy brevemente. La conducción es una forma de transferencia de energía molécula a molécula, cuando esas moléculas están quietas, como es el caso de los sólidos. Fíjense, aquí tenemos una molécula, otra, ordenadas en un sólido. Y el calor transita de una molécula a otra, permaneciendo cada una de ellas en su sitio. No hay movimiento de las moléculas que constituyen el sólido. Hay otra forma de transferencia de calor que se produce en aquel estado de la materia en el que las moléculas se pueden mover, que, como es bien sabido, es el caso de los líquidos y de los gases, en donde las moléculas transfieren calor de una a su vecina, pero ellas mismas se mueven. Hay
transporte de materia, dicen muchos libros, es decir, que es la transferencia de calor también, como en el caso anterior, molécula a molécula, pero moviéndose las mismas moléculas entre las que se transfiere el calor. Se llama convección. Y por último, hay un mecanismo de transferencia de calor de un cuerpo a otro, en donde no existe conexión material entre el cuerpo que emite el calor al cuerpo que lo recibe. Es un mecanismo muy interesante porque, como vemos aquí, permite la llegada de el calor desde el Padre Sol hasta la Tierra, porque el calor viaja a caballo de una onda electromagnética y sin el concurso de nada material que conecte los dos cuerpos, consigue que exista una transferencia de calor desde, en este caso, el Sol hasta la Tierra. O sea, que lo que caracteriza a esta otra manera de transitar el calor es que no existe medio material que comunique un cuerpo con otro. Y en todos los casos, el calor transita obligado, dirigido, gobernado por un factor determinante que es la temperatura. La temperatura, de la cual hasta ahora no hemos dicho nada, hemos escapado de definir la temperatura, cosa que ahora es imposible porque necesitamos decir de alguna manera, con algunas palabras, que la temperatura es una medida de la sensación, del sentido, del tacto, ese sentido que nos proporciona afirmar un cuerpo está caliente o un cuerpo está frío, y por eso decimos que el calor transita de los cuerpos calientes a los cuerpos fríos. Bueno, esta definición es un tanto primitiva, un tanto simplona, ya que ahora acabamos de apoyarnos en que la materia está organizada con moléculas y que esas moléculas o están quietas en los sólidos o se mueven en los líquidos y los gases. Es decir, en el punto y hora en el que hemos echado mano de la idea de que la materia está formada por moléculas y que esas moléculas se mueven, estamos realmente soportándonos en la teoría cinético-molecular de la materia y de que la energía de esas moléculas es consecuencia de su mayor o menor temperatura. Es decir, que la temperatura de un cuerpo cualquiera es proporcional a la energía cinética de las moléculas de ese medio sólido, líquido o gas. No es el momento de profundizar en el concepto de temperatura, pero desde luego tenemos que saber que la energía cinética de una molécula, en el caso de la explicación que nos da la teoría cinético-molecular, es que es 3 medios de la constante K por la temperatura de esa molécula. Para medir esa sensación de caliente o frío se utilizan los termómetros, que tenemos que saber que están soportados, están justificados, están fundamentados en la dilatación, y tiene el alumno que leer las páginas que siguen acerca de la dilatación y de cómo se han establecido una serie de puntos fijos para esos termómetros y de cómo se establecen esos puntos fijos. Se acordó, como ven en este sencillo esquema que está aquí dibujado, que el punto fijo 0 era aquel en el que el hielo y el agua coexistían. Existe un cambio de estado entre el sólido y el líquido, y un bulbo de un termómetro sumergido en ese embudo, en este caso,
que permite coexistir los dos estados, sólido y líquido, hace que la temperatura permanezca constante. Y también habían acordado los físicos establecer como el punto 100 de esa escala termométrica que llamamos todos centígrada, el momento en el que el agua pasa del estado líquido al estado de vapor, y un bulbo de un termómetro colocado en las proximidades, lo ven aquí inmediatamente cerca de la superficie del líquido que está hirviendo, está por una parte empapado de las gotas de líquido que salpican al bulbo del termómetro y del vapor. O sea que existe también un equilibrio, en este caso líquido-vapor, y en ese especial estado la temperatura se conserva. Es importante añadir que en los dos cambios de estado a los que hemos hecho referencia, al cambio de estado sólido-líquido y al cambio de estado líquido-vapor, hay que exigirle que la presión sea de una atmósfera, porque la presión influye mucho, de una manera muy notable, en el tránsito del líquido a vapor. O sea, la temperatura permanece constante y es la de 100 grados si sobre el líquido se está ejerciendo la presión de una atmósfera. Pero si cambia esa presión, cambia el punto de ebullición. Lo mismo ocurre, pero en menor cuantía, en el caso del estado, el paso del estado sólido al estado líquido, o sea, el cambio de estado sólido-líquido, que se ve menos influido que el cambio de estado líquido-vapor por la presión atmosférica. Es decir, que es importante que seamos conscientes de que estamos hablando, primero, de un cambio de estado, y que se refiere en este caso al agua para establecer esos puntos fijos, y que ese cambio de estado está supeditado a que sea realizado bajo la presión de una atmósfera. Es conveniente que el alumno lea, aunque sea rápidamente, el hecho de que existen otros termómetros distintos de los señalados, y hay otras escalas termométricas, porque de lo que hemos estado hablando es de la escala centígrada, y luego veremos que hay una escala absoluta en la que hay que sumarle 273 grados a esa escala absoluta para que las temperaturas en la escala centígrada no tengan valores negativos. Pero bueno, eso podrá ser objeto de atención en otro momento. Para terminar, necesitamos añadir a todo lo comentado en este idioma sencillo, en el que siempre nos expresamos, que la cantidad de energía que bajo la forma de calor se suministra a un cuerpo eleva en distinta cuantía su temperatura. Queremos decir que cuando al cobre, al hielo, al hierro, al mercurio, al vidrio, al agua o a cualquier otra sustancia se le aporta una cierta cantidad de energía bajo la forma de calor, cada una de las sustancias eleva su temperatura en un número de grados diferente. Por eso se ha definido para cada sustancia lo que se llama el calor específico, la cantidad de energía que bajo la forma de calor se le suministra para que incremente 1 grado centígrado su temperatura. Decimos siempre en julios, pero es muy frecuente encontrar las cantidades de calor expresadas en calorías. La tabla contiene numerosos calores específicos de diversas sustancias, pero nos interesa destacar el calor específico del agua, que como ven es enorme frente al de otras sustancias. No hace falta comparar más que con el hierro.
1 décima y 1 unidad. Con el mercurio, 3 centésimas y 1 unidad, es decir, el elevadísimo calor específico del agua, que justificará la explicación de la importancia del agua en la naturaleza, en el medio ambiente, o el uso del agua como elemento refrigerante por su enorme calor específico, que en esta tabla viene expresada en calorías por gramo y grado centígrado, pero que bastaría multiplicar por 4,18 para que estuviese expresado en en julios por gramo y grado centígrado. Queremos terminar nuestro documento porque extendernos más lo hará un tanto engorroso, y todo lo que queremos comentar a continuación se refiere a cuestiones de naturaleza práctica o al uso de los dispositivos experimentales que permiten determinar calores específicos o la realización de algunos problemas que son muy habituales en esta parte de cálculos energéticos bajo la forma